En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mantra, este espacio que hemos creado para compartir y aprender entre todos. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que no podíamos dejar pasar porque es un tema que está muy vigente y que todos seguramente en algún momento de la vida hemos experimentado alguna experiencia paranormal o encuentros con seres de cuarta dimensión. ¿Será que todos podemos ser un poco Constantine? Le doy la bienvenida a nuestro compañero, al señor Diego Picardo. Qué personaje Constantine, ¿no? ¿Cómo están? Realmente es como digo siempre, es un episodio muy interesante porque creo que ya tocamos en otro episodio algo parecido, una temática parecida, pero esta vamos a ahondar un poquito más. Es verdad, todos podemos ser Constantine, ¿no? Todos somos seres hipersensoriales o extrasensoriales. El tema que quizás hay personas que no, por digamos, voluntad propia, por libre albedrío, deciden no desarrollar ese tipo de conexión, que son más las personas más escépticas, o quizás personas que muchas veces las ignoran, las experiencias, por ejemplo, buscan siempre la respuesta dentro del lado científico, entonces nunca van a entender un poco qué es lo que está pasando. Los escépticos. Tenemos los escépticos, tenemos las personas que a veces tienen un poco de miedo a lo desconocido, entonces como no prefieren profundizar directamente, o lo ignoran o buscan la parte, como hablamos, más técnica científica. Y después tenemos las personas que comienzan a desarrollar esas habilidades extrasensoriales, que hay diferentes grados, ¿verdad? Puede llegar desde una simple percepción a un contacto. Bien. ¿Qué temática? ¿Larga? O sea, largo no, compleja en realidad. Y bueno, no sé, tú dirás. Es compleja, pero es como siempre hablamos, tenemos que comenzar a naturalizar este tipo de temas o de situaciones porque somos seres de energía. Como siempre decimos, somos materia, pero también somos energía. Y justamente vivimos en un mundo energético, un mundo que nos rodea, varias dimensiones a la vez, que eso ya está científicamente comprobado, que estamos viviendo varias dimensiones en el mismo momento. Por eso muchas veces sucede que hay espacios que surgen estos portales dimensionales o estas fracturas de espacio-tiempo, las cuales las dimensiones pueden mezclarse. ¿Y por qué elegimos el nombre de nuestro programa, nuestro episodio de hoy, Seres de Cuarta Dimensión? Porque los seres de cuarta dimensión interactúan mucho con nosotros. Ellos tienen esa habilidad o capacidad de poder pasarse de dimensión, de la cuarta a la tercera, que es la dimensión donde estamos viviendo nosotros los humanos. ¿Y eso es en todo momento o puede ser en los sueños? ¿Cuándo es? Puede surgir en todo momento. Hay lugares más específicos. Por ejemplo, vamos a entrar como a profundizar un poquito, porque creo que a todos les ha sucedido. Una iglesia, por ejemplo, un hospital, un lugar, un edificio histórico que tiene muchísimos años, y uno entra a esos lugares, camina por diferentes pasillos y siente, la primer sensación o percepción es sentir que te eriza, sentir como que la piel se eriza, o un frío que te corre por la espalda, por la nuca, o sentir como que hay algo raro, como una mirada fría que te observa. Esos son los primeros tips que te podría estar dando este lugar, o los primeros indicios que te está dando este lugar de que estás entrando a un lugar donde no solamente estás tú, hay otras energías
que no pertenecen precisamente a la tercera dimensión. Me ha pasado muchas veces de entrar a un lugar y sentir escalofríos o decir, no sé por qué me quiero ir de acá. Exacto. O sea, no me siento... Y no es que, a ver, a todos nos ha pasado, ¿no? Nos incomoda el lugar. No sabemos por qué, pero sabemos que no queremos estar ahí. Eso es digamos, el común denominador que todos tenemos de ese estado de alerta, que ya hay algo en ti, en tu intuición, que te está alertando de que en ese lugar estás detectando otras energías. Ya cuando hay personas que tienen más desarrollados ese tipo de estados de alerta, que hasta el punto de ver, ¿no? Está la clariaudiencia, la clarividencia, la mediunidad. Hay diferentes tipos de personas extrasensitivas que pueden inclusive hasta interactuar con estas energías, ¿no? También seamos realistas que Hollywood nos ha mostrado algo que en el mundo real no sucede, ¿verdad? O sea, este tipo de energías, como hablábamos, no se pueden materializar. Ellos sí pueden compartir nuestro espacio-tiempo a través de un portal o de una fractura espacio-tiempo y pueden pasar a nuestra dimensión y pueden quizás estar en el mismo espacio donde nosotros estamos, pero nosotros somos materia y ellos no. A veces hay gente que, esa también es una pregunta muy recurrente, que te dicen, no, porque yo tengo miedo que me hagan algo. Bueno, aquí en la 3D consciente no te van a poder hacer nada. Ya en el medio astral es distinto. Ahí entramos a otro terreno. En eso sí coincide con las películas, ¿no? Y en el astral sí, en el astral todos somos más poderosos y más vulnerables. Claro. Por eso tenemos que siempre trabajar nuestra conciencia, porque esa va a ser nuestro escudo o herramienta fundamental para poder defendernos de las energías de bajo astral cuando estamos justamente durmiendo. Claro. Ahí sí somos más vulnerables, porque no estamos al 100% en estado de conciencia, pero cuando estamos despiertos, caminando en un pasillo en determinado lugar, tenemos un grado de conciencia que nos permite estar protegidos. Claro. También digo, ojo, porque tampoco vamos a decir que todo es color de rosas. Hay personas que hacen las cosas mal y llaman a este tipo de energías. Entonces ahí sí, ya le estamos dando un poder de materializarse. Estamos hablando cuando simplemente entramos a un lugar, una iglesia, un hospital, una universidad o un edificio que tiene muchos años, o sea, un edificio histórico que tiene muchísimos años, y en ese tipo de lugares nos sentimos con esa incomodidad, como que nos sentimos observados, sentimos frío, sentimos diferentes tipos de sensaciones en la piel. Y ahí notamos que hay energías, porque el tema son las densidades de esas energías. Por eso percibimos a través de esa canalización o sintomatología que nuestro cuerpo nos avisa que hay algo que está cerca nuestro. Y siempre es negativa la energía, o puede ser positiva. Puede ser positiva, no tiene por qué ser negativa. De todas maneras, según como tú tengas la creencia, porque vamos a lo mismo, no nos pueden hacer daño, no son materia, entonces no tenemos que tener miedo. El miedo nos puede llegar a jugarnos una mala pasada y quizás hasta sentir cosas que tampoco están pasando en ese momento. Claro, sí. A veces nuestra propia mente nos puede jugar en contra. Uh-huh. Pero creo que todos tenemos un tester. Ya el cuerpo, cuando te avisa, cuando hay algo que no está bien o que no es bueno, lo vas a intuir. Tu propia intuición te va a avisar que claro, no es algo bueno, o que te vayas de ahí o que no estés ahí. Pero hay muchas energías que están estancadas o atrapadas en esos lugares, y no es que te quieran hacer daño, están ahí viviendo un loop, lamentablemente, y no le quieren hacer daño a nadie, están como atrapadas ahí. En la que se le dice cuarta dimensión, ¿no? Cuarta dimensión, exactamente. Porque o sea, nosotros vivimos en la... tercera. Ah, o sea que están más arriba. Y la cuarta dimensión es que es un paralelismo, ¿no? Porque siempre
cuando uno escucha personas que dicen te vas para abajo, como que te vas para abajo, Sí, y en realidad ellos están como en el tema que las dimensiones no son niveles como una escalera, claro. están paralelas. Entonces todas estamos yendo a un mismo nivel. En realidad estamos todos en la misma sintonía, mismo nivel. Lo único que vibramos en diferentes densidades, Claro. vibramos más alto o vibramos más bajo. La cuarta dimensión es como un estado o un lugar donde las almas van a aprender, las almas que capaz que hicieron algo incorrecto o no cumplieron con su propósito, vamos a llamarlo así. Ellos van a la cuarta dimensión porque se supone que tienen que aprender para seguir evolucionando. Claro. También van las almas que capaz que cometieron algún tipo de error, que quizás no hay leyes, ¿no? Como todo, hay reglas y leyes que debemos cumplir, y quizás hay almas que no cumplieron con esas leyes, con esas reglas, también van a la cuarta dimensión. Y en la cuarta dimensión se encuentran otro tipo de energías también, que no son muy friendly, tampoco no son muy amistosas. Entonces, ese es el problema, que en la cuarta dimensión nos podemos encontrar energías pesadas, densas. Y por eso siempre es bueno, como hablamos, que lo hemos recomendado muchas veces acá, no llamar esas energías. Por ejemplo, no hacer esos juegos como el juego de la copa, Eso y te iba toda a la decir. ouija, todo ese tipo de portales. No es bueno abrirlos. Que lo hablamos en otro episodio, sinceramente no me acuerdo cuál, creo que el de espiritualidad. Exacto. Que eso, que no usen los medios que están comerciales ahora, como el juego de la copa, la ouija, otros medios que quieren comercializar porque piensan que es un juego. No es un juego, no lo hagan, porque justamente como dice Silvana, pueden llamar cosas que no quieren llamar, y lo peor es que se hacen pasar por la persona que ustedes están llamando. O sea, saben su punto vulnerable. O sea, ellos tienen clarísimo eso, y es su juego, eso es lo que hacen. Entonces no usen esos medios de, entre comillas, comunicación, porque no están abriendo nada bueno. Sin dudas, y sobre todo el hecho de que uno no sabe lo que se va a encontrar, porque como hablamos, a ver, en la tercera dimensión pasa exactamente lo mismo. Aquí en nuestra realidad tenemos de todo. Hay gente buena, gente no tan buena, gente que vibra alto y gente que no vibra tan alto. Entonces en ese tipo de dimensiones, como la cuarta dimensión, nos vamos a encontrar todo también. Y como digo, es muy común vamos a dar un ejemplo quizás más común que nos ha pasado a todos, un centro de salud, un hospital. Es muy común que haya energías ahí atrapadas, porque inclusive hay personas que fallecieron en ese lugar y todavía no son conscientes que fallecieron, entonces siguen estando ahí. Es increíble, pero nos pasa. Muchas veces nos vamos de manera abrupta y no nos damos cuenta que nos fuimos y no lo aceptamos. Entonces ahí es cuando queda como esa energía un poco atrapada en un loop. Y nosotros, por ejemplo, caminando por un pasillo o por una sala o por lo que sea, la vamos a percibir a esa energía. Pero no es porque nos quiera hacer daño o porque sea mala. Simplemente está viviendo un proceso de entendimiento de que ya no pertenece a esta dimensión. Tiene que entenderlo. Eso es algo que no es que viene alguien y te lleva y o sea, sí, muchas veces para pasar el umbral se ayuda, ¿no? Se nos presentan seres que amamos para que nos hagan más fácil ese paso a aceptar que nuestro proceso aquí terminó y tenemos que seguir nuestra evolución en otro lugar. Pero muchas veces no sucede así. Muchas veces las personas quedan atrapadas sin entender qué les pasó. Ellos también están muy confundidos porque no saben qué les pasó. Claro. Tengo entendido que también se puede ayudar a esa alma a trascender desde acá, desde este plano, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchas personas que ayudan a que las almas que están quizás atrapadas o confundidas puedan trascender hacia la luz
y tienen que ser personas experimentadas, como hablábamos, porque, a ver, nadie puede jugar a ser Dios y nadie tiene el poder supremo, pero sí hay muchos rituales que se pueden hacer. A ver, se les llaman rituales, pero que la gente no se asuste, porque tampoco es que es nada extraño, ¿no? Es simplemente a veces prender una vela, una oración, que la persona que es católica puede orar dentro de una oración católica, y la persona que cree en otro tipo de ideología puede también mantralizar, pedir por esa energía, pedir que esa energía pueda ir hacia la luz, que encuentre el camino y el entendimiento, porque la regla primera del universo es el libre albedrío. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no estés preparado a hacer o no quieras hacer. Entonces lo que nosotros podemos hacer desde este plano es pedir a las energías supremas que le den claridad a esa alma para que entienda que se tiene que ir y que es su momento de irse. Nadie puede obligarla a irse y nadie puede venir a sacarla. Claro. Lo que podemos hacer nosotros es pedir a seres supremos de divinidad que le den claridad, que le iluminen y que le hagan entender que es su momento de partir. Y esa alma, bajo su consentimiento, va a partir hacia la luz. Eso es, palabras más, palabras menos, lo que se hace en un ritual de ayudar a trascender. Qué importante, ¿no? Porque a veces uno no tiene... Uno ve videos, por ejemplo, en las redes sociales, que a veces son ciertos, a veces no, de personas que están trabajando en el hospital, ¿no? Me pasó el otro día de ver un par de videos en TikTok y eso, veía un muchacho que trabajaba en el hospital y de guardia de seguridad y filmó un niño que estaba obviamente eso es lo raro, que lo vio parado en la oscuridad. Él estaba filmado en la oscuridad. Y el niño, como una película, cual si fuera una película, lo filmaba y salía corriendo riéndose. Y ya él, cuando iba asustado corriendo detrás del niño, no estaba el niño. Pero lo raro era verlo parado. Parecía un niño de lejos. Era como estaba más en la oscuridad, entonces no se distinguía mucho, no se le veía cara, no. Entonces era muy raro, yo no sé si era un niño realmente, porque es lo que pasa, es lo que hablábamos hoy. Saben nuestros puntos débiles y confunden también para engañar y que uno piense que es otra cosa, como en este caso un niño que es algo súper inocente y que no da miedo en realidad. Exacto. Igualmente en ese contexto te daba miedo, o sea, sí, imagínate claro. el hospital a media luz, saber que estás en un hospital que ya te da miedo de noche y ver eso. Es que, a ver, mira, tú hiciste hoy la pregunta esa, ¿cómo ayudar a trascender a esos seres? No es lo mismo ayudar a trascender a un ser a que vaya a la luz porque no entendió que era su momento, que sacar una entidad de un lugar. Por ejemplo, cuando pasan situaciones como esta, vamos a otro ejemplo, que le ha pasado a mucha gente y que yo conozco muchísima gente que le sucedió. Juegan un grupo de adolescentes, un grupo de chicos, lo que sea, a la ouija, a la copa, lo que sea. Estuve ahí. Y traen, exacto, sí. Y traen una energía. Esa energía tiene que ser devuelta o despachada. Y para devolver ese tipo de energías a la cuarta dimensión, sí, es muy difícil. Porque no es lo mismo apelar a seres de divinidad que vos conectás desde la espiritualidad para decirle o pedirles que les den claridad a una energía para que le hagan entender que es un momento de partir y que le ayuden a ir hacia la luz, que devolver una energía que fue traída a través de un portal, porque eso es lo que son estos juegos, son portales, claro. Con la energía, como lo explicamos. El que no lo escuchó, lo invitamos a que escuche el capítulo de espiritualidad, porque ahí explicamos la importancia de entender que no son juegos y por qué se tienen que jugar de determinada manera, porque estamos haciendo un ritual abriendo un portal energético. Estos portales energéticos pueden traer energías que no pertenecen a nuestra realidad y que sí son más difíciles de devolver. Ahí sí hay que apelar muchas veces a la religión porque se utilizan elementos muy relacionados a la religión. O puede ser una Wiccan, una bruja, o sea, una persona, tiene que ser una persona que tenga conocimiento de magia. Para devolver estas energías tiene que intervenir la magia.
Entonces por eso siempre les digo, claro, cada situación es distinta y a veces pasa mucho que quien no conoce a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que nos contó, me mudé de apartamento y me siento horrible, siento como que no quiero estar ahí, siento miedo. Sí. Sí. El episodio que vos decís es el 17. Estaba Bueno, chequeando porque ya hemos llegado al punto que de no recordar recordamos. los episodios. El 17, sí. Ahí está. Dice Puerta a lo desconocido. O sea que es más fácil traerlos que sacarlos, como quien dice. Sin duda, porque traerlos muchas veces, o sea, a ver, hay gente que trae este tipo de energías con plena conciencia, que bueno, es un disparate, como hablamos, porque estamos, o sea, lidiar con ese tipo de energías no es para cualquiera. Son energías densas, son energías pesadas y son energías que quieren pasar para este lado, pero no quieren volver. Entonces nos van a engañar y no va a ser fácil devolverlo al lugar donde pertenece. Por eso un poco hablábamos que decíamos, ¿todos podemos ser Constantine? Sí, todos podemos ser Constantine. Lo principal es creer y tener fuerza y fe en uno mismo. ¿Por qué Constantine en la película era Constantine? Porque era una persona que creía en sí mismo. No tenía nada que perder, no tenía miedos. Claro. El miedo es el condicionante más grande del ser humano. No tenía miedo porque estaba enfermo, ¿no? Y era una Entonces persona... no tenía nada que perder, o sea, le importaba todo, nada. Era una persona muy solitaria, Sí, punto número 1. Exacto. No tenía miedo a que fuera dañado su círculo, o no tenía miedo... tenía miedo a estas energías principalmente. No tenía un círculo, ese es el tema. Claro, tenía Igualmente sus amigos, tenía ¿no? sus amigos que todos marcharon, todos. El único que quedó vivo fue él y la muchacha, pero bueno. El otro día vi un video también, hablando de las redes sociales, también de TikTok, que también un guardia de seguridad era un hospital también, ahora me estoy acordando. Pero estaba en el puesto de admisión, o sea, de entrada del hospital. En la cámara se ve como la puerta con el sensor, la de todos los normal, se abre y no se ve nadie. El guardia de seguridad sale de la garita, de su lugar, de su puesto de trabajo, con una carpeta, con un bolígrafo, donde le toma todos los datos, y la deja pasar. Le abre la puerta, la barrera, no sé lo que era, y lo deja pasar. Claro. Al ver que pasan 2 horas, una cosa así, un par de horas, él se comunica con los que estaban de guardia, los médicos. Me dice, ¿y qué pasó con la mujer que dejé pasar? Y así como, acá no vino nadie. Y claro, el tipo quedó como loco, ¿no? O sea, y en el video no se ve nadie. Literalmente, se abre la puerta, todo, pero no se ve nadie. Inclusive él interactúa, hasta conversa con esa persona, pues se lo ve contestando y todo, y escribiendo, pero no, nada. Claro, creo que después las investigaciones arrojaron que la chica o la persona de sexo femenino había fallecido el día anterior. Ahí está, eso no lo sabía, ¿ves? Ahora me quedé más asustado. No, pero está bueno que des este ejemplo. ¿Por qué? Cuanto menos tiempo haga de que la persona ya dejó de existir físicamente en nuestro plano, ella puede lograr materializarse en imagen para que alguien la vea, que fue lo que pasó. Por eso el Señor interactuaba con ella, porque él la estaba viendo. Por eso es que a veces cuando fallece una persona se ve supuestamente el alma, lo que dicen el alma, al lado o por ahí, en la zona. Sí. A la zona donde fallece, ¿no? Quiero decir, si es un hospital, cerca de la cama, en un pasillo, lo que sea. Si es en la calle, se ve cruzando la calle, o se ve en un loop, en ese famoso loop también, que ya entran. Es que eso fue, creo, un poco lo que le pasó a esta chica. Ella todavía no entendió que no está en este plano. Claro. Entonces ella ingresó de vuelta a recibir asistencia, como lo hizo, se ve que el día anterior. Entonces, obviamente falleció en el lugar. Pero qué fuerte, ¿no? Hay que ver, con el paso del tiempo, ella va a perder ese poder de que la vean.
pero va a seguir su energía ahí. Posiblemente la puerta se siga abriendo, posiblemente las manifestaciones paranormales van a seguir sucediendo hasta que ella entienda que ya no pertenece a ese lugar y tiene que seguir trascendiendo. Pero este tipo de energías, como hablamos, no nos van a hacer daño. Son energías que no entendieron, no comprendieron todavía que su tiempo acá terminó. Y es duro, por eso les digo, es muy triste. Más que uno tener miedo, tiene que sentir mucha compasión, porque ese tipo de energías están atrapadas en ese loop y todavía no entendieron lo que les sucedió. Y son personas. Exacto, fueron personas. Claro, fueron personas, sí. Son energías. También en lugares donde a nosotros, por ejemplo, nos tocó ir de visita, en Estados Unidos, en Nueva York, está donde está la Liberty Tower, que sería donde estaban las Torres Gemelas. En la parte de abajo hay un museo. Y bueno, estuvimos en toda esa zona cuando estuvimos viviendo allá y es fuerte, se siente una energía pesada. Ahí falleció mucha gente. Sí. Bueno, vos te sentiste horrible. Sí. Yo me sentí mal, pero no tanto como vos. Bajar a ese museo donde tienen, claro, lo bizarro vende también, ¿no? Y tienen hasta un camión de bomberos, todo hecho pedazos, todo grafiteado por bomberos y por personas que trabajaron en el lugar y tienen pertenencias de la gente que falleció. O sea, es fuerte, ese lugar es muy fuerte, tiene una carga muy pesada. Ya estar en el lugar donde están las famosas piletas, que son donde estaban las huellas de las torres, y ver los nombres y todo eso ya es pesado porque ya se siente una energía pesada. El otro día lo hablaba con un amigo que también fue y me decía, vos sabés que me causó una impresión tremenda el hecho de que Nueva York es una ciudad de las más ruidosas. De hecho, creo que el promedio de sonoridad de Nueva York equivale a si estuviera una sirena prendida 24/7. O sea, es impresionante la cantidad de decibeles que hay promedio. Es una ciudad muy ruidosa. Y ahí no vuela un pájaro, nada, no vuela una voz, nadie, está todo el mundo guardando silencio, respetando, porque también te lo hacen respetar. Hay carteles, hay carteles por todos lados que dicen que respetes el lugar, que no hagas chistes, porque no es un lugar para hacer chistes ni para hacer bromas. Está todo el mundo muy, muy, muy callado y respetando. Entonces, claro, eso ya te impresiona de por sí. Pero nada, es un lugar que se siente, como hablábamos, energías muy, muy pesadas por todo lo que ha pasado. Hay carga de mucho dolor. A ver, los elementos, todo es materia y energía, como hablamos. Y los elementos se cargan de energías. Y hay muchos fragmentos y materiales y metales y cosas que se cargaron de mucho dolor. Porque, por supuesto, lo que pasó fue una tragedia. Y cuando hay una tragedia de por medio, evidentemente hay mucho sufrimiento. Y es lo que se percibe en ese lugar. Hay prendas, hay ropa, hay cartas que la gente tiraba por las ventanillas dentro de la desesperación. Sí, Entonces todo eso tiene una carga de dolor fuertísimo, grande. Y bueno, creo que cualquier ser humano que entra a ese lugar va a sentir ese frío, ese dolor y esa angustia muchísimo. O sea, todo el mundo creo que desarrolla ese tipo de empatía al entrar a ese lugar. Mirá, de hecho, mi amigo fue y no entró. Claro. Estuvo ahí. Que de hecho le mando saludos, Carlitos, que escucha siempre el podcast y nos sigue mucho. Es un amigo de la casa, Carlitos. Carlitos y Agus son dos grandes personas. Un abrazo muy grande. Él no entró. No entró porque me dijo, Diego, no pude entrar porque ya... Hay mucho dolor. Sí, mucho dolor. Se siente mucho. Yo fui... A mí me tocó ir cuando recién había pasado, o sea, no recién, pero había pasado unos años. Eso fue en el 2001, yo fui en el 2007. Todavía no habían terminado de limpiar. La reconstrucción, claro. Sí, habían terminado. No, miento. Estaban en la construcción, estaban nada más que los cimientos de la Liberty Tower, pero estaba todo cercado obviamente con alambrado, y estaban todavía los escombros de las torres anteriores. Que yo recuerdo que también una cosa que no se hace, gente,
Diego lo que hizo fue que se pegó al alambrado y con su brazo hizo fuerza y llegó a una de las piedras de las torres y se la llevó para su casa. Una Ay, cosa Dios. espectacular de hacer, Un porque souvenir. claro, se llevó un souvenir cargado de energía negativa, que ahora lo entiendo, que de hecho después la tiré, la tiré en el mar, creo que fue, o allá en Uruguay, porque entendí que eso no. Aparte que no, ya de por sí no tenía sentido, porque aparte no era linda la piedra tampoco, o sea, era algo que era de ahí para decir, esta piedra era de las Torres Gemelas, pero Claro, el tema es que vos también eras muy jovencito. el ego, eso es el ego. Y la euforia, cuando sos joven, te parece como, uy, Exacto. me llevo un recuerdo del lugar, de la Exacto. zona cero. Que a ver, insisto, o sea, a todos nos impactó esa situación. Era impactante ver el proceso de construcción y todavía porque habían partes de los cimientos de las otras torres, que de Claro. hecho dejaron en el museo, se ve que están Sí. los cimientos de las torres Sí, viejas. sí, inclusive de la Torre 1 hay uno de los cimientos muy... De las columnas de entrada. Sí, muy grande Que de hecho ni la movieron, creo que construyeron alrededor. Exacto, construyeron alrededor. Sí. Es que uno entra a ese lugar y siente, como digo, ese vacío, esa angustia, ese dolor, esa empatía, porque es imposible no sentir empatía, ¿no? Fueron seres humanos los que sufrieron y padecieron ese tipo de situación y bueno, y como ocurre en este lugar, que obviamente lo vivimos de primera mano, ocurre en muchísimos lados, muchísimos lugares cuando uno va. Ujú. Y increíblemente el otro día me preguntaban los cementerios, ¿no? Porque es como esa cosa que te dicen, ay, los cementerios te dan miedo. Tristemente los cementerios, pasa lo que pasa y sentimos esa energía fea, es provocada por los seres humanos, por las personas que van a esos lugares a perturbar la paz de esos restos que están descansando ahí Ujú. y dejan energías que no pertenecen a ese lugar. Exactamente. Porque las personas que ya se van, que trascienden, ya no están ahí. Mm-mm. Esos son simplemente, es su materia fusionándose con la tierra, ¿no? En su proceso de, bueno, ya está, de proceso De la de naturaleza. desaparecer. Claro. Pero yo les trataba de explicar esto a las personas. Después que uno se va, y sobre todo el proceso de que cuando uno trasciende a que lo entierran, ya el alma se fue hace rato. O sea, Sí, sí. no va a estar ahí con la persona. Mm-mm. Entonces es muy ilógico a veces cuando nos hacen creer o pensar que uno va a los cementerios y todas esas almas, no, esas almas ya se fueron, ahí están solo sus estuches descansando y como digo, fusionándose con la tierra y volviendo a ese ciclo, ¿no? Del cual todos venimos. Pero sí debo decir que esas energías raras que uno percibe cuando va a los cementerios es por obra absoluta del ser humano, que va a esos lugares a hacer cosas nefastas, negativas, a perturbar la paz justamente de esos seres y a dejar esas energías ahí. Por eso que a veces muchas personas que trabajan en cementerios cuentan sus experiencias paranormales, no precisamente por las personas que estén ahí descansando sus restos, sino por los seres humanos que utilizan esos lugares que se llaman de Tierra Santa, porque imagínense, en un lugar así se presta para todo lo que es magia, que no vamos a entrar en detalles porque tendría que nombrar muchas cosas, pero bueno, justamente no son las personas que trascendieron, no son sus almas las que nos asustan, son otro tipo de energías que quedan ahí por obra pura y exclusivamente del ser humano, increíblemente. Nosotros, siempre, o sea, ¿no? tenele, como decían los abuelos, tenele miedo a los vivos, no le tengas miedo a las personas que ya no están. Sí, eso sí, es muy de las personas de antes, te decían. Es que es Hasta así. ahora te lo dicen. Exactamente, porque es así. Y bueno, y como hablábamos, ¿no? O sea, a ver, en muchísimos lugares vamos a percibir estas energías siempre, como les digo, o sea, también tomar en cuenta que nosotros tenemos el control de esta dimensión. Nada nos puede hacer daño si nosotros no le damos el poder o la autorización. Eso Exacto. es bueno que lo entiendan. Por eso digo, todos somos Constantine. Sí, todos podemos ser Constantine. Si somos conscientes del poder que tenemos y cómo lo podemos utilizar ante energías que a veces quizás son más densas o que vibran en otra frecuencia más negativa que nosotros,
sí podemos todos ser Constantín, y todos nos podemos defender y todos podemos alejar estas energías de nosotros para que no nos perturben nuestra tranquilidad. Eso es importante saberlo, ¿no? Es importante. Es muy bueno tener de aliado las hierbas mágicas. Por ejemplo, Constantín usaba ruda, Sí, usaba humo de ruda. Usaba elementos que se utilizan en la magia, agua bendita, que se usa agua bendita, agua florida, agua de luna. O sea, hay muchas aguas que se pueden utilizar para poder alejar estas energías que a veces no queremos alrededor nuestra. También los minerales son fundamentales, ¿no? Las piedras. Las piedras son nuestras aliadas fundamentales, tanto sea para protegernos, para la persona que quiere desarrollar más esa conexión, como la clarividencia o la mediunidad. También hay piedras que nos ayudan a ese canal, a poder contactar más con estas energías. Como hablamos, hay algunas que son de protección, hay otras que son de purificación. Podríamos hacer un podcast hablando de los diferentes tipos de beneficios que pueden tener los minerales. Hay muchas piedras y cada una es para algo diferente. Exactamente. Eso es algo que aprendí a la fuerza, que yo ponía todas las piedras juntas y no es así, Diego, pero bueno. No, porque claro, hay muchas que son buenas agruparlas porque se potencian unas a otras, pero hay, como todo en la vida, hay algunas que son contraproducentes acercarlas. Claro. Porque son energías muy, muy, muy fuertes. Entonces, cuando las ponemos juntas, pueden generar un efecto negativo. Entonces, claro. Hay algunas sí que hay que hacer grupos y subgrupos, y algunas tienen que estar individuales también. Como la escoba de bruja es una maravillosa protección increíble, pero tiene que estar solita, no la podemos poner con otras piedras. Ella solita trabaja, purifica, limpia y protege, pero solita. Futuro episodio. Así que bueno, sin más preámbulos y sin quitarles más tiempo, porque este programa se extendió bastante contando nuestras experiencias y esperemos que haya llegado a ustedes con esta información y con nuestras vivencias que pueden ayudar quizás a alguna situación que hayan vivido o que estén viviendo en este momento. Así que bueno, desde el punto en que tú te encuentres escuchando este maravilloso podcast, te deseamos que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te despedimos junto a Diego Picardo, te agradecemos que hayas estado ahí escuchándonos y nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Chau, chau.